Hermanas y hermanos, como decíamos el domingo pasado, la fiesta de la Epifanía, que significa revelación, manifestación, dar a conocer. En la iglesia primitiva y todavía actualmente en las iglesias cristianas de Oriente, abarca 3 momentos en la vida de Jesús, 3 manifestaciones: la adoración de los Reyes Magos, el bautismo de Jesús en el río Jordán y la conversión de agua en vino en las bodas de Caná. Los 3 acontecimientos eran la fiesta de la Epifanía. Sigue siéndola así en Oriente, pero en nuestra iglesia de rito latino se dividen estos 3 momentos. El domingo pasado vimos la adoración de los Reyes Magos. Dios da a conocer que ese pequeño niño en Belén es luz de todas las naciones a los Reyes Magos. Hoy, el bautismo de Jesús en el Jordán, y el próximo domingo se deja la conversión de agua en vino en las bodas de Caná. Pero el tiempo de la Navidad prácticamente terminó ayer, ¿sí? Y ya mañana comienza prácticamente el tiempo ordinario. Este último tiempo de Navidad, la Epifanía, y ahora se desglosa y vemos cómo es que comienza Jesús su misión como Mesías. Vamos a ver, en primer lugar, Jesús es verdadero Dios y también verdadero hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sin embargo, al encarnarse y asume lo humano, tomó lo humano en todo, menos en el pecado, porque el pecado no es humano, es antihumano, ¿verdad? Y entonces Jesús, como hombre, como ser humano, es igual que nosotros en todo, conoció todo. Y incluso la conciencia que él mismo tenía de sí, ¿no? No es que ya todo le fuera claro y todo estuviera, conociera todo y que como que estuviera actuando, no, como todo ser humano. Sí, se sentía, era algo muy original, sentía como una inquietud, como algo que se sentía llamado a una misión especial, que él era alguien, no sabía bien quién, no sabía bien qué misión, pero sentía que Dios quería de él algo especial. Y así que después que murió su papá, ya que dejó más o menos establecido bien el plan, seguía pensando qué hacer para conocer cuál era la voluntad del Padre. Primero, pues quizás a partir de los distintos movimientos que había en su tiempo, ¿cuál sería el mejor? Le llamaban la atención los monjes del monasterio de Qumran en el desierto, pero como muy aislados. Los fariseos no le agradaba mucho su enfoque que tenían de la alianza. Los escribas de Jerusalén, Gamaliel, un gran escriba, pero había caído en una especie de formalismo, de legalismo, que a él desde luego no le gustaba. Los celotas, pues más bien eran revolucionarios, aunque eran religiosos, pero no iba por ahí. En fin, el movimiento espiritual más importante de su tiempo lo representaba su primo Juan. ¿Quién era Juan? Juan era hijo de sacerdotes, del sacerdote Zacarías. También la mamá de Juan, Isabel, le había dicho seguramente que había nacido de una forma milagrosa, que Dios quería de él algo, que tenía una misión importante, pero tampoco sabía muy bien cuál. Algo que sí pensaba que descartaba era seguir la tradición familiar y hacerse sacerdote. Los sacerdotes se dedicaban sobre todo al sacrificio, a los borreguitos, a los novillos, los sacrificaban pues para purificarse la gente de todas sus impurezas.
Y él no se veía matando borregos, eso no era algo que creía que hubiera venido al mundo nomás para eso, ¿verdad? Entonces, ya de joven decidió dejar la familia e irse al desierto. Y pasó allá una buena temporada. Y estando en el desierto, hizo un diagnóstico religioso de ese momento. La alianza, que era lo que había dado vida, había dado sentido al pueblo de Dios, a Israel, ya estaba prácticamente, no se había abandonado ese sentido. Ya la gente había caído en un legalismo nada más y seguramente Dios estaba disgustado con el pueblo. Habría que pensar en una conversión, pero de grande gente, en formorizar a la gente, a que recuperaran el sentido de la alianza. Quizás fuera la última oportunidad, y con eso pensaba que habría de venir el Mesías y que habría que prepararle el camino. Así pues, se instaló en un recodo del río Jordán. Curiosamente, al otro lado, enfrente de Jericó, y ahí, en ese lugar, el pueblo de Israel, estando en Egipto cautivos, había salido por el desierto, y por ese lugar precisamente, Gedeón y el pueblo habían atravesado el río Jordán de forma milagrosa, y habían tomado Jericó y entrado así en la tierra prometida. Ahora se necesitaba otro tipo de entrada a esa tierra prometida. Y para eso, él diseñó un ritual. Los que estuvieran comprometidos a rehacer la alianza, a empezar de nuevo, era un rito que él le llamaba el bautismo. No quiere decir que fuera original. En Jerusalén, en el templo, había piscinas donde la gente se sumergía para purificarse, pero así que el agua corriera, eso nadie lo había pensado. Se metían, cuando los bautizaban, se metían al río, el agua que corría se llevaba sus pecados y salían del otro lado de la orilla, repitiendo el paso por el Jordán a través del agua y empezar una renovación de la alianza. Jesús, pues, pensó que habría que ir a ver a su primo. Dejó al clan, no les pareció bien que se hubiera salido, abandonando al clan quizás, pero fue a ver a su primo, vio que estaba bautizando, lo escuchó su diagnóstico, más o menos le parecía, pero no del todo, y entonces le pidió que lo bautizara, haciendo oración a Dios de que a ver si con este bautismo se manifestaba, se le revelaba qué quería para él, cuál iba a ser su misión. Y en el momento en que Juan lo bautizaba, se dio la epifanía, la revelación, la manifestación. La gente simplemente escuchó un trueno, como un rayo, y vio que sobre Jesús, que estaba siendo bautizado, bajaba una especie de nube, dice Juan, algo así como una paloma, se posa sobre la cabeza de Jesús. Ese posarse sobre la cabeza era una especie de unción, ¿no? Se uncía con unción a personajes importantes que iban a tener una misión, precisamente ungido, untado con aceite, ungido. En griego se dice Cristo y en arameo se dice Mesías, ¿verdad? La gente simplemente oyó un trueno, pero para Jesús mismo y para Juan Bautista escucharon claramente una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo, el amado, en quien tengo mis complacencias. Bueno, hay que decir, por ejemplo, cómo Jesús en ese momento reconoce que Él es el Mesías, que tiene todo el poder de Dios en las manos.
Pero no basta saber eso. ¿Qué va a hacer como Mesías? ¿Cómo le va a hacer para establecer su misión? ¿Por dónde empezar? ¿Qué tipo de Mesías sería el que Dios quería? Que salió anonadado, confundido, ¿verdad? Y seguramente fue con su primo. Y su primo le ha de haber dicho: entonces, ¿tú también oíste la voz? Y dice Jesús: pues sí, yo la vi la voz. Entonces, ¿y qué hago ahora? Y dice Juan: mira, yo me hace una temporada en el desierto y me sirvió de mucho, sin distracciones, que todo se presta para la reflexión. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Jesús le pareció bien el consejo del primo y se retiró al desierto, donde pasó 40 días. Creo que la epifanía, la revelación, también nosotros, eso se aplica también a nosotros. ¿Cuál sería lo que Dios quiere de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Tengo alguna misión en la vida? La existencia, cuando se vive con esa idea, con ese sentido vocacional, adquiere más profundidad. Y si no, simplemente nos pasamos haciendo nuestras rutinas, lo que hace toda la gente, y pasamos así el tiempo y se van los años, y la vida muchas veces se vuelve sin sentido, ¿verdad? Pero Jesús y Juan, los dos, tenían un gusanillo, sabían que Dios quería de ellos algo. La Virgen María algo le habría dicho a Jesús, pero tampoco María lo tenía todo muy claro, además dejó que él lo descubriera. Y de Isabel, la mamá de Juan Bautista, lo mismo. Pero había que descubrir eso. Jesús estuvo indagando y nosotros también. ¿Qué quiere Dios? Vamos a buscar qué hay en el mundo. ¿Cuáles son las necesidades actuales? ¿Qué diagnóstico tenemos? ¿Cuáles son las posibilidades que se nos presentan? Es decir, una búsqueda. Jesús resolvió ir con su primo Juan y luego fue el signo, ¿verdad? Y ese signo lo llevó después al desierto. En el desierto estuvo pensando, pues, que iba a ser él como Mesías. Tenía todo el poder de Dios en sus manos. ¿Qué tipo de Mesías querría Dios? Y cuando nos sometemos nosotros a una reflexión profunda, fácilmente viene la tentación. En la tentación, el demonio le presenta a Jesús el tipo de Mesías que circulaba en Jerusalén desde el templo. Un Mesías, un rey más glorioso que David, con todo el poder de Dios, milagrero, espectacular, que se tiraba desde el pináculo del templo y los ángeles lo depositaban suavemente en la tierra, que convertía piedras en panes para alimentar a los hambrientos sin cambiar el corazón. Y entonces sí hacer de Israel la gran potencia mundial. Todo esto te daré, ¿verdad? Le decía el diablo. Pero Jesús superó esa tentación. Como hijo de Dios fue también tentado. Todos somos tentados. La tentación es algo humano, es natural que así sea. La cosa es que tenemos que superar la tentación. Oren y velen para que no caigan en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Bien, una vez que Jesús diseñó todo su Mesías, cómo le iba a hacer, cuáles iban a ser sus estrategias, regresó con Juan y todavía se quedó un buen rato siguiendo bautizando como Juan, aunque él cambió un poquito el eslogan. Para Juan Bautista decía: es la última oportunidad, arrepiéntanse ya, para cumplir la alianza. Y Jesús en cambio decía: ya está aquí el reino de Dios, ya ha llegado el reino de Dios, simplemente entren ustedes al reino, ¿no? Un enfoque diferente, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros también tenemos que estar dispuestos a ver qué quiere Dios de nosotros. Primero, disponibilidad para Él. Segundo, discernimiento, porque hay que ver, los signos no son siempre, son un poco ambiguos, ¿no? Para ver que realmente sea un signo de Dios y no que sea una alucinación o una coincidencia.
Y tercero, la fortaleza para ser dócil a lo que Dios quiere, a través de la tentación, a través de la prueba, y realmente vencer los obstáculos para nosotros. Pues bien, hermanos y hermanas, esta es la Epifanía. El signo de la estrella fue para los Reyes Magos, que eran paganos y no creían en Yahvé, el mismo Dios. Para Juan el Bautista y para Jesús, ellos fueron los destinatarios. La gente en los evangelios no registra ningún cambio favorable hacia Jesús, nomás oyeron el trueno. Y luego, las bodas de Caná lo veremos el próximo domingo. Así pues, terminamos ya el ciclo de la Navidad y comienza precisamente ese tiempo que llamamos ordinario, que es la misión de Jesús como Mesías. Continúa.